suscríbete, dale like, y comparte, y así podremos llegar a más personas y alcanzar una masa crítica consciente y constructiva. Hola. Queridísimo, qué honor, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Espero que nos respete Mercurio retrógrado, que siempre pone las cosas difíciles a nivel de comunicación. Así que crucemos los dedos, pongamos la mejor energía y esperemos que la comunicación fluya exenta de malentendidos. Así va a ser, no tengo la menor duda que así va a ser. Querido Robert, pues bueno, como te decía, para mí eres un astrólogo increíble. A mí me interesa mucho poderle platicar a las personas qué está pasando en esta era de Acuario y qué onda con Plutón. Llegó Plutón y qué está sucediendo con todos nosotros. Plutón en Acuario acelera el cuestionamiento, lleva a darle más vueltas a las cosas y a replantearse lo obvio. Cuántas cosas quedamos por hechas y que nunca hemos meditado adecuadamente. Si algo también nos enseña este Mercurio retrógrado, que va en la misma línea de Plutón en Acuario, es precisamente a darnos cuenta de nuestros prejuicios, nuestros velos, nuestras ideas preconcebidas, que muchas veces nos hacen no estar examinando la realidad desde el mismo ángulo que la examinan los otros, o incluso tener juicios respecto a nosotros mismos o respecto a la vida que no hemos revisado desde hace años. Uno tal vez tiene un día, una experiencia infantil con la música y a partir de ahí determina que la música no se le da bien por algo que le pasó hace muchísimos años. Llega a una conclusión errónea y como jamás la ha vuelto a verificar, entonces sigue repitiéndose toda la vida que él es un negado en la música porque tuvo que salir a tocar la flauta con 5 años, obviamente no le salió bien o incluso le cayó una bronca de los padres o de los vecinos por hacer ruido y a partir de ahí dice música igual malo, con lo cual yo soy mal en la música, por lo tanto soy un negado. Plutón en Acuario nos tiene que ayudar a refrescar esas memorias, volver a replantearnos todo lo que creemos que sabemos y finalmente tratar de hallar la verdad con una mente mucho más abierta y flexible de la que hemos tenido hasta ahora. ¿Y tú consideras que tenemos que estar en un proceso un poco avanzado en nuestros cuestionamientos, en nuestro silencio, en nuestro despertar, para que verdaderamente este cambio y este Plutón en Acuario sea productivo? ¿O nos va a llevar y nos va a mover a todos de una u otra manera? Si nos lleva será por las malas. Entonces lo mejor es favorecer ese cambio, hacer que eso suceda poniendo de nuestra parte y lo mejor es que sea de nosotros mismos investigando las cosas que nos importan. O sea, básicamente cuando decimos que el universo nos da golpetazos, que nos abofetea, siempre es en relación a cosas que nos importan. Cuando algo nos importa, algo nos impacta emocionalmente, en positivo o en negativo, pero normalmente decimos que las crisis vienen por problemáticas, por cuestiones negativas, lo que estamos hablando es de una acumulación de energía atencional, una acumulación de importancia respecto a un tema que para nosotros es prioritario. Eso es lo que hace que pongamos mucha más atención de lo normal. Por lo general, el día a día es tan absorbente en su cotidianidad, nos requiere tanto esfuerzo atencional que no meditamos sobre lo que estamos haciendo, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a meditar sobre una cuestión más periférica o con más perspectiva, es porque algo está alterando ese día a día. Ha ocurrido algo, una eventualidad que nos obliga a poner más atención. Es ahí cuando nosotros realmente ponemos más interés y sacamos las verdaderas conclusiones necesarias para funcionar mejor en nuestra vida. Si eso ya lo hacemos sin necesidad de un conflicto mediante, pues es mucho más rápido. Entonces, mejor hacerlo ya de buenas que no esperar a que algo importante en mi vida empiece a tambalearse para darme cuenta de lo importante que es para mí. Que además, ¿qué trabajo cuesta guardar silencio, no? Estamos tan llenos de información. Hace poco te escuchaba en un podcast hablar precisamente de eso, de la cantidad de información que tenemos implantada y que además nosotros mismos no nos permitimos conectar porque estamos todo el tiempo ¿no? ensimismados en el celular, en la información. Pensamos que una información que nos llegó de alguna manera es lo que va a regir nuestra vida. No nos damos la oportunidad de pensar y la importancia del silencio. Para ti, ¿qué es el silencio? El silencio sería colocar la atención en el vacío. Normalmente nuestra atención está
consumida por un flujo mental que tiene una inercia que suele ser devoradora. Así que la propia inercia de nuestra mente consciente es donde va nuestro flujo atencional. Cuando vamos al silencio, es el espacio en el cual no hay actividad, es la cesación de esa actividad. Y cuando estamos allí nos damos cuenta de que somos una presencia sintiente. O sea, la definición más fácil de entender lo que es el ser es ese sujeto sintiente o esa presencia sensible que habita dentro de nosotros y con la cual nos identificamos. O sea, ¿quién es el que siente físicamente, emocionalmente, el que observa los pensamientos? Bueno, pues esa presencia, que algunos llaman presencia yo soy, es la naturaleza básica de nuestra identidad. Y luego esa presencia se expresa a través de un avatar que tiene unas preferencias. Puede tener su centro de gravedad más en la mente, más en los instintos, más en la emoción, pero en definitiva, volver al silencio es volver a esa presencia atestiguadora que lo observa y lo percibe todo. Para mí la naturaleza, la Pachamama, Gaia, ha sido el motor de ese silencio, porque en esa observación y en ese sorprenderme todos los días, cuando recorro la montaña, cuando veo el río, como la imagen que te mandé el otro día, para mí fue volver a encontrar y sobre todo encontrar respuestas. ¿Cuántas veces, hablando un poco de todas estas implantaciones que tenemos emocionales, psicológicas, de información, cómo pensamos que vamos por un cierto camino que realmente no es? Nosotros somos tantas cosas de tantas maneras. ¿Cómo podemos darnos cuenta, cuando no estamos en este camino de despertar, que todo eso que está sucediendo es una implantación, algo que tiene mucho tiempo ahí dándonos vuelta? Pues precisamente con lo que has dicho, cuando intentas volver al silencio ves que no puedes. Y si no puedes es porque hay una fuerza arrolladora que prevalece sobre tu control atencional. O sea, hay algo que está dentro de ti que mueve a tu voluntad. Entonces, eso es una implantación. Si cuando tú intentas estar en silencio interno no puedes, o por lo menos cuesta muchísimo, significa que eso no eres tú. Eso está en ti, pero no eres tú. Entonces, a partir de ahí te das cuenta, y eso es lo que llamamos del combate interno, que tienes que ser capaz de utilizar esa energía que está en ti a tu favor. Tienes que aprender a dirigirla. Es como si tomaras un potro salvaje. Digo, bueno, pues esa parte que está en ti y que tiene su inercia y su mecánica, puedes dominarla. Y cuando lo dominas, vas a eliminar todos los excedentes y todo aquello que es artificial y está generado desde fuera. La naturaleza, por sí misma, tiene un ritmo mucho más pausado, mucho más tranquilo. Por eso, cuando uno está en la naturaleza, puede incrementar la calidad de esa experiencia meditativa. O sea, es mucho más fácil hallar el silencio en un lugar cuya frecuencia energética es de pura armonía. Allí apenas hay contaminación en las capas del cuerpo mental. O sea, nuestra esfera mental no está contaminada por las interferencias de todos los seres pensantes que están a nuestro alrededor, que siguen rumiando sin parar. Por otra parte, también, si uno quiere ser más activo intelectualmente y se va a la naturaleza, le va a costar más tener ese impulso y ese empuje para hacer cosas, porque la naturaleza sirve para regenerarse y para descansar, pero es bastante incompatible con una actividad mental muy exigente. Entonces, ¿tú dirías que habría que usar más la razón o más el corazón? Hay que usar las dos. Hay que usar las dos y sería la razón al servicio del corazón. O sea, primero el corazón y luego la razón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene muchas más certezas. El corazón es un lugar inicial, es primordial. Es el lugar que dirige la vida, es el que marca lo que llamamos el impulso volitivo, la voluntad. Entonces, la voluntad viene del corazón, no viene de la mente. La mente es instrumental, sirve para perfilar, definir, afinar en definitiva, o sea, sirve para dirigir, mover y hacer funcionar esa voluntad, pero no tiene un impulso volitivo por sí sola, o el que tiene es demasiado flexible y demasiado volátil, es decir, pues es la curiosidad y le pueden interesar miles de temas. Es insuficiente como para dirigir una vida. La vida siempre se genera desde el corazón y entonces los dos son igual de importantes, pero el corazón va en primer lugar y en segundo lugar va la mente, con absoluta independencia de la calidad intelectual que tengamos. Incluso en la persona más docta intelectualmente hablando, tiene que mandar el corazón. Absolutamente.
Yo estoy enamorada de Gaia, Robert, enamorada de la madre tierra a unos niveles que te juro se me hace así el estómago cada vez que estoy en contacto con ella, ya sea metiendo las manos para sembrar, cultivar o caminando en la montaña. ¿Qué está pasando hoy con nuestra madre tierra? ¿Qué está pasando con este planeta? ¿Puedes acotar un poco la pregunta? Porque se me ocurren muchos niveles de respuesta. Ok, bueno, ¿cuál es lo primero que te viene a ti al corazón sobre la madre tierra? Contesta por ahí. Bueno, pienso que en general lleva mucho tiempo maltratada por la actividad humana, por el desprecio hacia ella y también, sobre todo, por todos aquellos que gobiernan y manipulan la naturaleza para extraer energía, contaminarla, destruirla y luego encima culpar al resto de la población. O sea, para mí esa ingeniería del mal que busca destruir y que además finge que lo hace por el bien de la humanidad, eso, en definitiva, Madre Gaia pues no está demasiado contenta con lo que está aconteciendo. Y también podemos decirlo que hemos dicho que antes que en la naturaleza uno se regenera. O sea, tú estás en la naturaleza y te regeneras, pero también puedes ayudarle a ella a regenerarse. O sea, esto es recíproco. No vamos ahí como si fuera un manantial, sino que si tú además, cuando estás en buena vibración, vas a la naturaleza, también generas un beneficio para ella. Si tú en lugar de ir al bosque a sanarte de tus mierdas, fueras también con buen rollo a meditar, tú estás generando una ventaja, estás generando un beneficio para todos los seres que allí lo habitan y por lo tanto hay una transferencia productiva para ambas partes. Por lo general, vamos allí simplemente como pedigüeños y como mendigos a que nos den una monedita energética. Y también está bien que nosotros plantemos, cultivemos, ya no solo a un nivel físico, sino también energético, que seamos capaces de plantar semillas. Tú que también lo haces en lo físico, que te dedicas a ello, pues tanto mejor, porque estás utilizando a esa tierra para aquello que ha sido diseñada y para aquello que ha sido creada, que es para crear vida, para gestar vida y por lo tanto para que todo funcione en absoluta armonía. Exactamente. Y mira, te lo digo, te escucho y pienso, nosotros tenemos un movimiento que se llama Juntos por el Planeta, y a ti como activista que te veo en ese micrófono, en la lucha, en la congruencia y hablando precisamente de todo este tema de los que nos gobiernan y de todo lo que están haciendo, ¿cómo vives tú siendo un activista? ¿Qué tan positivo ves hacer un movimiento positivo y propositivo por cualquier aspecto, en cualquier tema? Hay un delito que se llama omisión de deber o omisión de socorro, que es cuando alguien está sufriendo algún tipo de agresión o lo que sea, pues el pasar por alto y hacer como si no hubiera nada, por ejemplo, a alguien le están robando, le están pegando y no haces absolutamente nada, esto es un delito y también en la iglesia le van un pecado, es decir, que está muy tipificado en todas las morales, en todas las cosmovisiones, el no hacer nada, el no denunciar algo escandaloso, ya se considera por sí mismo una falta. Y creo que estamos bastante de acuerdo en que eso es así. El activismo es una forma de plantar una oposición respecto a aquello que es obviamente aberrante. Además del tipo de activismo en el que estoy, solo se opone a cosas que son muy flagrantes. No estoy pidiendo aquí que nos suban el sueldo, que no sé, no estoy en batallitas sociales para obtener algún tipo de ventaja social, o que nos reconozcan a los astrólogos, o que no sé cuántos. No, estamos solo oponiéndonos a cosas que son muy flagrantes, que son abusos claros a derechos fundamentales. O sea, básicamente es casi un activismo constitucional que defiende los valores y derechos humanos básicos cuando hay una violación de derechos humanos. No estamos ya en cositas pequeñitas, o sea, estamos en cosas ya muy gordas y muy aberrantes. Entonces, claro, para mí es un activismo necesario como acto psicomágico. Realmente la presión que se ejerce a un nivel sociológico o político es muy pequeña. No es ese el principal objetivo. Es más psicomágico energético, es decir, no, y un no que te lo escenifico. Además te lo escenifico una vez al mes o una vez cada 2 meses, reunimos gente, lo grabamos, que se vea, hacemos una performance y eso tiene un impacto energético superior. Ya no es tanto el concienciar a la gente, ya no es tanto que salga a la calle, el que salga muy bien, lo agradecemos,
Esto para mí ni siquiera es demasiado importante. Es más el acto energético, psicomágico de decir esto no, por esto y por esto. Con lo cual hay una oposición. Si no, siempre decir, bueno, pues haberos quejado, bueno, pues haber dicho algo. Digo, no, pues lo hemos dicho y aquí está registrado y además éramos unos cuantos. Con lo cual no vale decir que nadie ha dicho nada. Digo, haber protestado. No, hemos protestado y hemos dicho lo que pensábamos. Pues ser congruentes, ¿no? O sea, si tú ya estás desde el fondo de tu corazón y tu razón, entendiendo, analizando, vibrando, integrando toda esa información del despertar, si ya hiciste esa conciencia absoluta, pues no te puedes quedar callado, tienes que ayudar, tienes que ser, es parte de un servicio y es un poco como yo lo veo. Yo soy mamá, tengo 2 hijos y hace poco te escuchaba precisamente hablar de todo este tema de cómo podemos los padres ayudar en un tema de razón y espiritualidad a que nuestros hijos, que están tan llenos ahora de tanta influencia tecnológica, puedan realmente encaminarse a lo que es verdaderamente importante. ¿Qué me puedes decir de eso? Para empezar, el niño de base ya tiene la conciencia espiritual muy abierta. O sea, para él no le resulta extraño el mundo mágico, no le resulta nada la importancia y el poder de los sueños, no le resultan extrañas sus intuiciones. Es el adulto, a través de la manipulación educativa, que se va cerrando estos temas. Con lo cual al niño más bien es darle un soporte intelectual a todo aquello que ya intuye, darle una salida a lo que ya le nace. Ni siquiera hay que introducirle conceptos espirituales que no estén fundamentados en su experiencia. Así que lo que el niño ve, lo que el niño intuye, lo que el niño siente, darle una explicación técnica, una explicación metafísica, esotérica, espiritual. Darle a lo que ya le interesa, a lo que ya le inquieta, a lo que ya le mueve. Si te pregunta por la muerte, pues le das una explicación. Digo, la muerte es cambio de envase, cambias de avatar y luego hay pues diferentes capas difíciles de capturar desde aquí. Se hacen falta técnicas para poder investigarlo, pero hay montones de bibliografías de seres que lo han investigado a lo largo de su vida y que permiten más o menos verificar o dar una imagen de lo que sucede. Entonces pasa esto y esto. Además, incluso preguntar, bueno, a ti, naturalmente, ¿qué es lo que crees que pasa? ¿Qué te imaginas? ¿Que se acaba todo o que se continúa? ¿Qué dirías? Y yo les diría, bueno, pues yo creo que continúo y yo creo que también existías hace 5 años. ¿Dónde estabas? Digo, pues, no sé, supongo que existiría, aunque no me acuerdo. Digo, bueno, pues seguramente seguirás existiendo después. Entonces, darle un soporte a lo que ya nazca de ellos a nivel de pregunta, a nivel de curiosidad, a nivel de lo que sea, y responder hasta donde sea. Pero jamás tomarles por tontos, por locos, bueno, eso ya se sobreentiende, ¿no? Pero por ponerlo lo más básico y sensato posible. Sobre todo a partir de lo que ellos tienen. Y advertirles que en el mundo educativo que se van a encontrar, esas respuestas no las van a recibir. Recibirán otras muy poco satisfactorias y que, digo, cuando te den alguna, me la comentas. Que la debatiremos aquí en casa. Absolutamente. Y eso, o sea, es que son maestros, es impresionante la información con la que vienen cargados. Yo muchas veces pienso, hijo, pobre mis hijos, porque yo estoy en este proceso de despertar y de alguna manera me los estoy llevando junto conmigo a esta apertura de conciencia, a esta apertura de razonar. Y digo, bueno, por lo menos cuando ellos ya están de adultos, pues seguramente encontrarán un psicólogo que les pueda ayudar con esta mamá loca que les tocó o con esta mamá loca que escogieron. Pero me queda claro que tienen que decidir y tienen que pensar y que tienen que razonar y que los esquemas se van a caer y que probablemente, evidentemente en mi casa no hay religión, que tampoco te diría con toda franqueza y evidentemente se va a quedar grabado para que luego no digan que yo no dije, a mí no me importa el tema escolar, que decidan estudiar, si quieren estudiar, si no quieren estudiar. Yo he aprendido tanto en la escuela de la vida, así es que a mí me gustaría saber cómo fue tu escuela de la vida, cómo empezaste en este camino. Bueno, es un camino largo, voy a intentar hacer los resúmenes de lo más importante. Okay. En la escuela tuve, la primera etapa yo era bastante aplicado, luego me di cuenta bastante temprano que eso no servía para nada, porque digo, a ver, si las notas que yo sacaba el año pasado están borradas y ya no importan absolutamente nada, y cada vez que bajo una nota me cae una bronca, digo, pues eso es una estafa. Absoluto. O sea, menos, Absoluto. claro,
Ya lo razoné, digo, bueno, ¿hay algún tipo de acumulación de puntos? Es decir, si algo muy bien en segundo, luego en tercero tengo ventajas. Digo, no, más bien se borra y tengo una presión adicional. Y luego encima los profesores machacando, diciendo, es que tú puedes más. Digo, no, claro que puedo más. Y digo, sí, evidentemente, si estoy 12 horas metido en esto, te lo hago perfecto. Digo, pero ¿para qué me sirve? No me da ninguna ventaja. Entonces me di cuenta bastante pronto de la estafa del colegio y solo en los últimos años vuelvo a retomarlo porque tampoco quería ser un paria intelectual sin ningún tipo de cultura. Digo, bueno, los últimos años también la escuela se puso un poquito más interesante, cuando agregaban asignaturas ya un poquito más complicadas, física, química, la historia ya empezaban a entrar, ya habíamos salido de la Edad Media y de la prehistoria que la habíamos explicado 800 veces y empezamos un poco la historia contemporánea y digo, bueno, vale, me reenganché un poco los últimos años de secundaria, luego ya hice el bachiller, hice la universidad, pero todo muy decepcionante, porque yo esperaba, tenía grandes expectativas de encontrar conocimiento fundamental de filosofía, de antropología, de historia. Digo, pero si aquí no están respondiendo a nada. Me han puesto un marco teórico, hemos entrado en temas de detalles absurdos y esto no me ha gustado nada. Entonces, esto respecto a la escuela tradicional. Respecto a la escuela de la vida, fue todo en paralelo. El hito más importante fue descubrir la astrología con 17 años. Cuando entiendo que la astrología funciona, la primera reflexión que hago, digo, ¿y esto dónde se estudia? ¿En qué universidad? Y dice, no, no, si esto no está en universidades. No, no, si dicen que esto no funciona, que esto es de mentira. Digo, ¿cómo? Pero si yo acabo de descubrir que esto funciona, lo he comprobado. Y además ya tengo suficiente honestidad intelectual como para saber que no me lo estoy inventando. Que probando con gente nueva, mirando 4 cosas en su carta, puedo ver cosas. Digo, entonces, esto no me lo estoy inventando, no hay un efecto sugestivo, a veces no les cuento absolutamente nada, pero puedo ver que la información que estoy leyendo se corresponde con la que estoy observando y no le tengo que decir nada, no le requiero de la aprobación del otro. Entonces, esto funciona. Cuando abres la caja de la astrología, empiezas a leer todos los temas relacionados. Empiezo a mirar lo de los chakras, digo, ¿qué cosa es esto de los chakras? Estos hindúes, empiezo a ver el zen, empiezo a ver el arte de la guerra, empiezo a ver toda la filosofía oriental, empiezo a leer a Krishnamurti, empiezo a leer, en definitiva, todo lo que son las leyes herméticas. El Kybalión, después empiezo a investigar viajes astrales, empiezo a descubrir los maestros ascendidos, empiezo a realizar canalizaciones. Digo, ¿eso se puede hacer? ¿Se puede aprender a canalizar? Bueno, pues aprendo a canalizar, aprendo a hacer viajes astrales, a hacer autohipnosis. Bueno, empiezo a investigar ese mundo interno utilizando de base la astrología y entrando en todo lo demás. A partir de ahí me doy cuenta de que la vida es un libro abierto. Y si es un libro abierto, todo lo que pasa te está respondiendo a tu estado mental, a tu estado energético. Y si te está respondiendo, entonces eso es interactivo. Porque si yo cambio lo que hay dentro de mí, también cambia lo que está afuera. Si estoy nervioso, eso se expresa afuera. Si estoy tranquilo, eso se expresa afuera. Con lo cual digo, ¿dónde está el truco? Emana desde dentro aquello que quieres generar hacia afuera. Está como filosofía de vida. Cuando ves esa simetría entre dentro y fuera, empiezas a hacer operaciones alquímicas sin parar. Y así, bueno, por resumen, hasta el día de hoy, tratando de investigar y descifrar y sacar cada día un poquito más de punta a toda esa investigación de lo interno y de lo externo.